preguntar, porque se lleva mucho tiempo hablando precisamente de esto que comentabais tanto Adrián como tú, de una posible gran ofensiva en primavera, en verano, por parte de Rusia. Decía Zelensky que no están preparados. Ella decía que ya no solo no están preparados para una contraofensiva, sino tampoco para defenderse ante una posible ofensiva rusa. No sé cómo ves esta situación, precisamente en un momento en el que Putin también firmaba este decreto para el servicio militar obligatorio, hasta 150.000 personas. No sé si esperamos un ataque por parte de Rusia, que va a seguir igual, como decías tú, avanzando gradualmente, paso a paso, provocando la retirada gradual también por parte de Ucrania. A ver, la estrategia rusa es una guerra, una estrategia de desgaste, ¿vale? Y con una estrategia de desgaste no te importa tanto el espacio que vayas ocupando o el tiempo que vayas a tardar, como el ritmo de desgaste del enemigo. Si tú tienes un buen ritmo de desgaste del enemigo, no te preocupes del espacio ni del tiempo, si ya caerá. Es decir, es así, pero esto está en la doctrina militar rusa y soviética desde siempre, desde el principio del siglo XX, ¿eh? No estamos descubriendo nada. Con lo cual, bueno, pues fijaos, todavía hay casi 400.000 tropas rusas en reserva, cerca de Ucrania, que no han entrado en combate. No tiene nada que ver con lo del servicio militar, ¿eh? Es decir, todos los años se producen 2 llamamientos de servicio militar en Rusia a jóvenes entre los 18 y los 30 años, antes hasta los 28, ahora comenta hasta los 30, que en función los irán llamando en función de estén realizando estudios o no, pues van a hacer su año de servicio militar. Pero esto es normal, esto es así desde hace, vamos, que yo sepa, desde hace siempre. Antes eran 2 años, lo redujeron a 1. Es decir que, bueno, yo no creo que eso sea indicativo de nada, ¿eh? Si se produce una ofensiva o no, estará en función de que el Estado Mayor ruso detecte la posibilidad de colapso del frente ucraniano. Si esa posibilidad existe, lanzarán una ofensiva y además será imparable. Yo calculo que hasta el río Dnieper, ¿eh? Es decir, que no se produce, pues irán desgastando. No hay prisa, porque no solo se está desmilitarizando Ucrania, se está desmilitarizando la OTAN. Esto es una ganancia estratégica que seguramente ni siquiera Rusia pensó que se iba a producir cuando comenzó la operación militar. José Luis, ¿tú cómo ves la situación? Tanto el desgaste de Ucrania como el desgaste de la OTAN, como bien está apuntando Juan Antonio, como hasta dónde puede llegar la ofensiva. Hablaba ahora Juan Antonio del Dnieper, se está hablando mucho de Yarkov, que está pues prácticamente sin luz, se habla mucho de Odessa. ¿Hasta dónde crees que puede llegar? Bueno, la clave la acaba de dejar Juan Antonio ahora, ¿no? O sea, los stocks de los países OTAN están en vacío. Se ha procurado equilibrar todos los presupuestos oficiales de los demás países, pues a costa del ejército, porque como en Europa no hay guerras, pues bueno, no había necesidad ni de reformar ni de actualizar, sino todos sabemos el sinónimo de actualización era reducción a niveles de los ejércitos y por tanto no ha habido ni almacenamiento ni nada. Ahora todas las quejas que tenemos de todos los ejércitos europeos son principalmente que no tienen reservas y que la producción que se está estimulando para aumentar el municionamiento no es tanto para dárselo a Ucrania, sino para que los países europeos puedan tener unos niveles de despensa de armamentos y de municionamiento que se consideran normales en unos países que en tiempo de paz tienen que tenerlo para previsión de un conflicto en el futuro, ¿no? O sea que no están hablando de ningún tipo de apoyo, sino de mantener la soberanía de sus respectivos países en este aspecto. Eso es lo que está dando que Ucrania cada vez vea más que si en Estados Unidos se produce un vuelco presidencial, que en Europa están mirando por sus intereses y están gastados y cansados por la guerra, únicamente ya les queda sus propios medios. Sus propios medios se ha visto claramente que son ineficaces frente a una posible ofensiva rusa. No va a ser tipo como la Segunda Guerra Mundial. En cuenta que la campaña solo de Stalingrado significó el protagonismo de 2 millones de soldados soviéticos. O sea, aquí estamos hablando de una escala bastante menor. Pero que si se produce un poco lo que está todo el mundo temiendo, porque no conocemos los datos, no tenemos aquí nadie en contacto directo con los estados mayores, una posible ruptura del frente ucraniano, el Dnieper se transforma en esa barrera natural y que aquellas provincias ucranianas que están al este
tengamos en cuenta que desde el Tratado de Andrusovo, desde 1667, bueno, pues han formado parte de Rusia, ¿no? Con aquella Ucrania Svoboda que se refugió al otro lado, etcétera. O sea, históricamente podemos decir, bueno, pues se puede jugar que un poco a ese planteamiento de situar el Dnieper un poco aquel mundo en el cual respondía a la influencia política del mundo polaco, y a la influencia política se puede hablar un poco de Rusia. Tengamos en cuenta, aquí me aprovecho un poco de mi condición de historiador, que el Tratado de Andrusovo, que pone paz entre Polonia y Rusia, casi algo más de una década anterior, había sido el Tratado de Alianza de los Cosacos rebeldes contra Polonia con los rusos, y es cuando el zar de Rusia pasa de denominarse zar de Rusia a zar de todas las Rusias, ¿no? Ahí, entonces, bueno, se puede decir que ahí podríamos manejarnos esa interpretación que Rusia hace de la historia para recomponer, o podemos decir justificar un poco las anexiones de esa parte oriental. Yo creo que es un poco lo que se está temiendo también, bueno, pues por parte del propio Zelensky, que ve que además, bueno, pues esas partes de Ucrania son las que únicamente tenemos que ver los mapas electorales de las elecciones de la Ucrania desde Maidán, una partición que se producía en elecciones. Bueno, pues vamos a terminar con este apunte. Os doy las gracias a los tres, Juan Antonio, José Luis, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros y poner un poquito de luz en estos días, además, en los que hay mucho humo, ¿no? Como estamos contando, con estas cortinas, con este síndrome de La Habana, así que está bien un poquito de luz y de verdad. Muchísimas gracias a los tres, muy buenas tardes. Hasta la próxima. Muchas gracias, un placer. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad geopolítica, también de toda la actualidad económica. Hacemos una pausa, unos minutos, y seguimos con toda la información, con la mejor programación, un día más en Negocios Televisión.